acusado de asesinar presuntamente a su expareja y a su madre. Varones Unidos es una organización de derechos humanos para los hombres. ¿Sabéis quién decía esto? Un tal Pablo Laurta, el 10 de abril de 2018 en el Palacio de la Legislatura de Montevideo, en Uruguay. Allí recibía a Nicolás Márquez y al influencer argentino Agustín Laje. ¿Para qué? Para presentar el libro negro de la nueva izquierda, que es básicamente la ópera magna de Agustín Laje, donde dice una cantidad de chorradas por metro cúbico, pero bueno, esa es otra historia. Este pasado domingo, este tal Pablo Laurta, fundador o cofundador de Varones Unidos, de este grupo, esta suerte de colectivo, fue detenido en el Hotel Berlín de Gualeguaychú, Uruguay, acusado de asesinar presuntamente a Luna Giardina y a su madre, Mariel Zamudio, en las sierras de Córdoba, es decir, a su expareja. Esta detención ha sido capturada por cámara de seguridad del hotel, que mostraban cómo el hijo de 5 años, cuya madre ha sido víctima de este feminicidio, observaba la escena. Ahí lo dejo. Con este terrible crimen se ha desayunado Uruguay, que vaya por Dios, uno de los activistas por los derechos de los hombres, una de las figuras destacadas de la manosfera, creador en 2016 de este colectivo llamado Varones Unidos, que decía, como acabo de relataros, defender los derechos de los hombres, y que a lo largo de los últimos años ha exprimido Twitter a base de publicaciones en contra del feminismo, diciendo que las leyes feminicidas de la izquierda atacaban la presunción de inocencia de los hombres. Bueno, no tengo la literalidad de las publicaciones, pero todas iban en ese sentido, atacando el feminismo, atacando a la izquierda y defendiendo teóricamente los derechos de los hombres, y por supuesto aduciendo a las denuncias falsas. Ahí es nada. ¿Qué cosas que detrás de esta organización antifeminista haya ahora un presunto asesino machista? Que por cierto, nada más salir este crimen, Agustín Laje ha salido a decir que él está en contra de la violencia contra las mujeres, que quién es ese tío, que yo no le conozco de nada, que nunca lo he recibido, que no sé qué, no sé cuántos. ¿Ahora no lo conoces, Agustín? ¿Y esta foto? Para los que no estéis muy versados en influencers argentinos y uruguayos, ¿vale? Este es Pablo Laurta, este de aquí de la derecha, y a mano izquierda, el segundo empezando por la izquierda, Agustín Laje. Aparte hay más vídeos que prueban que vuestra relación, aunque fuera hace ya unos cuantos años. Así nos desayunamos este pasado domingo con toda la mierda salpicando a este colectivo de lo que sociólogos, analistas, politólogos, activistas han denominado como machosfera o manosfera, que es esta suerte de conglomerado de comunidades virtuales en línea, en internet, en foros, etcétera, páginas de Facebook, cuentas de Instagram, que defienden desde diferentes enfoques y perspectivas un discurso marcadamente antifeminista y reaccionario. Y casualmente la persona que hablaba de denuncias falsas, de que si los derechos de los hombres, comete este crimen. La historia, en verdad, empieza mucho antes. Porque, ¿qué es Varones Unidos? Es, como os he comentado, se podría definir como una suerte de comunidad digital que surge en Uruguay alrededor de 2016 aproximadamente, que se definía y se define de hecho como un espacio para hombres que cuestionan las políticas de género y denuncian supuestos impedimentos de contacto con sus hijos. Así han empezado muy buena parte de las organizaciones antifeministas, que últimamente han devenido en
ultraderechistas o ultraconservadoras en los últimos años. Así han empezado muchísimas, defendiendo la custodia compartida. De hecho, en España comenzaron con el tema de la custodia compartida, de recogidas de firmas por el tema de la custodia, atacando siempre ese hecho, ¿no? Y el tema de que si pagar la manutención, que si el tema de los derechos de los supuestos privilegios de las mujeres en los divorcios. Luego ya empezaron con el tema de la ley integral de violencia de género, que si las denuncias falsas, y eso ha ido escalando hasta, bueno, el panorama actual y todo un conglomerado de redes que apoyan a partidos como Vox, líderes como Trump, etcétera, que han visto el filón y están dando voz y motivación y discurso a lo que en muchos casos son auténticos machistas y en muchos casos, no todos, pero sí muchísimos, auténticos maltratadores. Y esta es una de las pruebas y este es uno de los casos. Varones Unidos, en este caso, nació como un blog, un perfil en redes sociales que se presentaba como eso, defensora de los varones, de los hombres y sobre todo rajando del feminismo a dolor, con un montón de publicaciones que apuntaban contra todas las leyes que protegían a las mujeres y hacía una recopilación de supuestos fallos judiciales sobre casos de violencia de género, argumentando que eran ejemplos de denuncias falsas. Llegaron a poner casos con sentencias firmes por violencia de género como si fueran denuncias falsas. Creó esta comunidad que se ha llenado, por supuesto, de un montón de hombres y de padres súper indignados con que su hijo, con que no sé qué, con que denuncias falsas. Y en verdad había un litigio ahí de cojones. ¿Vale? Todo comenzó con eso, un blog, un perfil en Facebook, ¿vale? Uno de los fundadores siendo él, explicando, además dando entrevistas, los medios, por supuesto, dándole todo el bombo posible, diciendo que esto era para proteger sus derechos como hombres, recuperar el principio de inocencia, y además, y solo 2 años después, entrevistando a Agustín Laje, a Nicolás Márquez, porque claro, bueno, aparte de para presentar el libro negro de la nueva izquierda, Uruguay sacó una ley que se estaba debatiendo en ese momento sobre violencia de género, similar a la de España. De hecho, se llamaba así, Ley Integral de Violencia de Género. Y por supuesto argumentando lo que la extrema derecha argumenta con la Ley Integral de Violencia de Género en España. El tema de que supuestamente eliminaba garantías constitucionales al atacar la supuesta presunción de inocencia y por el tema de las denuncias falsas. Además, en muchos vídeos, en publicaciones decía: nos quita a nosotros el derecho a la presunción de inocencia. Los hombres ya no tenemos presunción de inocencia. Con solamente una denuncia ya empezamos a ser castigados por el sistema. ¿Os suena? Y por supuesto, acusaciones en contra del sistema judicial de la zona de Córdoba, referencias a supuestas conspiraciones y maniobras de su madre y de la abuela de la expareja, que supuestamente los tribunales estaban consintiendo por culpa del feminismo, y básicamente vendiendo la idea de que la justicia estaba comprada por vete tú a saber qué discursos, y que estaban, tal y como él lo puso, legitimando un secuestro internacional de su hijo. O sea, eso yo lo llego a poner en el título de algunos de los artículos. De hecho, en su introducción, el sitio decía, y leo: el pequeño Pedro Laurta nació en su Córdoba el 14 de octubre de 2019, en referencia a su hijo. Hijo de Luna Yardina, y Pablo Laurta se había comenzado a radicar en Uruguay en junio de 2022. Y a partir de ahí, la publicación describía pues, un supuesto viaje de Pedro y su madre a Córdoba en octubre de 2023, que, según la versión que ha difundido él, debía durar 30 días, pero que terminó en una separación definitiva y en denuncias cruzadas. Es decir, la madre cogió al chiquillo, se fue y los tribunales esto, según él, lo estaban avalando, ¿vale? Y según él, había sufrido extorsiones, falsas denuncias y, por supuesto, culpando a funcionarias por complicidad, etcétera, ¿vale? Un contexto, según él, porque esto sigue, el contexto criminal de la sustracción del pequeño Pedro era conocido tanto por el Tribunal a cargo como por el Tribunal Superior de Justicia. Y ahí añadía también que había sufrido amenazas,
riesgos para el niño, etc. Y en esta publicación, que escribía como en tercera persona, incluyó detalles sobre audiencias, fallos, apelaciones, críticas al juez de la familia del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, críticas a funcionarios, y según él, la decisión de no restituir al niño a Uruguay fue arbitraria y desatendió la voluntad de Pedro. Y en otro tramo, en ese artículo, afirmaba: la sentencia prioriza las denuncias infundadas de la madre y relega el interés superior del niño. Fijaos todo lo que había construido para luego acabar la cosa como ha acabado. Y por supuesto también argumentaba que había presentado denuncias penales, donde acusaba a su expareja. En fin, se montó una suerte de caso que a España pues no nos llegó, pero que llegó incluso a decir que había denunciado por corrupción y facilitación de la prostitución de menores contra la abuela materna, que según el texto publicado por Varones Unidos, se supone que habría explotado sexualmente a su hija en la infancia. O sea, estaba utilizando ese portal, ese colectivo, apoyado en ese discurso, para soltar todo tipo de infamias contra la madre y contra la abuela, llegándole a acusar de haber prostituido al niño. Y llegó también a decir que otro de los puntos, ¿no?, de este relato es que habían desaparecido pruebas del expediente, que el sistema judicial había perdido pruebas valiosísimas, que por eso no le habían dado la razón. O sea, les llegó a acusar de encubrir. O sea, se había montado su propia teoría de la conspiración. ¿Y pensáis que esto de Varones Unidos era un blog y punto? Empezó como un blog, como os he comentado, y como un perfil en redes sociales en 2016. Para 2018, el colectivo ya tenía relación con uno de los principales influencers de Argentina, que era Agustín Laje. Y seguidamente fue una de las organizaciones involucradas en la elaboración de la ley de corresponsabilidad en la crianza, que se aprobó bajo el gobierno de Lacalle Pou. Esta legislación es conocida y muy polémica por introducir cambios en el Código de la Niñez y de la Adolescencia, y se fundamentó en la premisa de que la violencia contra la mujer, o sea, contra la pareja, mujer dentro de un matrimonio con hijos, no constituye una violencia directa contra los hijos. Y así permitir la revinculación de niños y niñas y adolescentes con padres, con hombres que han sido procesados por violencia de género, incluyendo aquellos con antecedentes de violencia y de abuso. Esto ha hecho Varones Unidos. Decide, no, si este hombre ha maltratado, ha asesinado o ha violentado a una mujer, no pasa nada, eso va aparte, porque como su hijo sigue siendo su hijo, se puede quedar con la custodia o puede tener derecho a ver el niño. Y pelearon para que eso estuviera por ley, que aquí eso sería una barbaridad. Que también, por supuesto, lo que han señalado muchos analistas y activistas es cómo los medios de comunicación políticos de Uruguay, la prensa, la televisión y otros perfiles le han dado bola a estas personas. A un tío que utilizó un blog para lanzar mierda contra su mujer, contra su suegra, para intentar hacer presión, para ganar en el juicio que tenía por la custodia. Y luego resulta que, por lo visto, y habrá que ver cómo avanza la cosa, pero por lo visto era un puñetero maltratador. Que es verdad, no quiere decir que tú tengas que estar en este colectivo y seas un maltratador y un asesino. Por supuesto que no. Pero claro, este tipo de discursos, pero esto lleva ya pasando hace tiempo. Aquí en España había una asociación, o la hay, no sé si todavía existe, que además creo que en su junta directiva había una mujer, que se llamaba algo así como Asociación por Afectados, Asociación de Hombres Afectados por la Ley Integral de Violencia de Género. Era algo así. No sé si era el nombre exacto, pero era algo así. Y habían un montón de tíos que se metieron ahí y lo que hacían era atacar efectivamente la Ley Integral de Violencia de Género. Y una de las personas que llevaban esa asociación, que además mucha de esa gente que estaba ahí fue una de las puntas de lanza en 2011, 2012, 2013 contra esta ley,
Y los primeros ataques a feministas en redes sociales, algunos vinieron de personas que estaban vinculados a esta asociación. Pues una de estas personas que estaba ahí llegó a confesar que se estaba utilizando el discurso de las denuncias falsas y el discurso antifeminista en contra de esta ley para camuflar maltrato. Porque claro, si hay un discurso que te ampara y que te dice no es cosa tuya, son todo movidas de tu mujer que está loca, pues claro, tú te vas a meter ahí. Y esto es un poco todo. A veremos cómo acaba. Ya veremos cómo evoluciona, en qué termina, cuáles son las consecuencias. Pero mucho cuidado, porque detrás del discurso antifeminista y ultraconservador de la manosfera se pueden ocultar auténticos pensamientos, actitudes y conductas de maltrato hasta llegar a este punto. Mucho cuidado. Y esperemos que ese niño, en la medida de lo posible, acabe en buenas manos y se pueda recuperar. Que al final es sobre todo lo que importa.